Si tú compras un terreno, ahí sí se va a dar cuenta el SAT, porque tú como contador puedes meter un recurso para cancelar esa multa y no procede. Es como tener el diablo en la puerta de tu casa. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast donde platicamos con expertos que desde su conocimiento y experiencia nos cuentan cosas que día a día nos sirven. Hoy en este nuevo podcast vamos a platicar sobre el SAT, impuestos y temas empresariales. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y hoy tenemos aquí a un invitado muy especial, Jaime Ramírez, que tiene 29 años y 10 de experiencia. Actualmente trabaja en un despacho empresarial. Hola Jimena, buenas noches. Gracias por la invitación y vamos hoy a tocar pues diversos temas de interés del público para que también se salgan ellos de las dudas y los mitos más que nada que tienen sobre principalmente el SAT. Muy bien, así es. Muchas gracias, Jaime. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y para empezar, pues platícame cómo fue tu interés por estudiar contaduría pública, si fue por alguien quien te dijo, si fue como interés propio. Pues es un tanto raro porque yo cuando estaba estudiando en la secundaria recuerdo que le llegué a ayudar a mi tío en el despacho como unas 2 semanas. Me pidió que ayuda una vez y le ayudé yo y mi hermana en el despacho, pero en ese entonces muchos de los procesos se realizaban mediante papel, no eran tan digitales. Y yo esas 2 semanas salí estresadísimo. Esa vez yo me acuerdo que salí estresadísimo y yo juraba que jamás iba a ser contador. Terminé siendo eso. ¿Por qué? Porque también llegué a realizar trabajos, por ejemplo, en el campo y en la construcción. Mi papá es electricista y fontanero y yo le llegué a ayudar en los trabajos de electricidad y de fontanería. También hace algún tiempo también él sembraba y tenía ganado. Entonces yo también le ayudaba a sembrar, a cortar rastrojo, a moler. Trabajé en un taller mecánico también cuando iba en la secundaria de tráiler y me gustaban esos trabajos de campo, pero lo que no me gustaba era que todo el día estás o lleno de aceite o lleno de polvo. Entonces yo dije, no, yo no quiero un trabajo en el cual esté todo el día sucio. Y al último me decidí, estaba entre economía ambiental, conta o admin, pero me decidí por conta porque siento que es una carrera con mucho campo laboral. O sea, si tienes trabajo, si egresas como contador, sí puedes encontrar trabajo más fácil. Entonces, por eso decidí, me convertí en lo que juré destruir un día. Me decidí por conta, por esa situación. Qué padre. Y platícame, después de 10 años de experiencia, ¿cómo te sientes en el área? ¿Qué has aprendido más? Pues, la verdad, ahorita ya en este momento de mi vida, creo que ya me acostumbré un tanto al estrés y al ritmo. O sea, ya como que agarré mi ritmo en el trabajo, porque te voy a ser bien sincero, la verdad al inicio sí es un trabajo muy estresante y al inicio no estaba acostumbrado. Incluso había veces que no podía dormir bien por el estrés que me generaba el trabajo, por la carga laboral. Ya con el tiempo yo siento que te vas acostumbrando como al ritmo. Uh-huh. Entonces ya después de tanto tiempo ya siento que llevo bien mi ritmo en el trabajo y se trata de hacer uno de los espacios como para mantener entre tu trabajo y tu vida también, porque si te enfocas todo al trabajo descuidas las partes de tu vida. Entonces ya ahorita siento que agarré más el ritmo y también con el conocimiento que tengo ya, o sea, más fácil resuelvo las situaciones que pues al principio se me dificultaban un montón. Sí, pero pues esto es gracias pues ya a la experiencia y todo el recorrido que ya llevas. Ah, claro. De hecho, yo al inicio veía ciertos clientes que procesaban los otros contadores que ya tenían más experiencia y yo decía, no manches, o sea, no sé si yo pueda llegar a procesar toda esa información. A ese nivel. Sí, pero sí, o sea, sí lo logras con la práctica y también con el capacitarte continuamente, porque esta carrera, si no continúas
estudiando siendo autodidacta, te quedas obsoleto. O sea, es muy cambiante, es muy variante esta carrera. Sí, a esto siento que llega un poquito de ahora que llegó ya la inteligencia artificial, que muchos dicen de que no, pues que ya la inteligencia artificial va a quitarle el trabajo a las tiendas, pues principalmente que nosotros somos lugar de comercio, de que ya las tiendas de ropa ya se van a quitar, porque pues es bien fácil ya comprar ropa por línea, hasta uno es como de que, ay, ¿para qué salir a caminar? Mejor la compro. O que no sé, a cualquier persona dicen de que ya la inteligencia artificial llegó para quitarles como el trabajo a esas personas. Tú, como en tu caso de contador, ¿tú qué crees que la inteligencia artificial llegó como para quitarte el trabajo o ayudarte, o tú crees que en un futuro va a llegar ese punto que te lo puede quitar? Yo siento que al contrario de quitarnos trabajo, nos va a servir mucho como herramienta, porque esto de que ya no vas a necesitar contador tiene muchísimo tiempo sonando. De hecho, a mí me tocó comenzar a laborar cuando estaba el sexenio de Peña Nieto. Entonces, todo iba desde ese punto, ya muchas cosas eran en digital y todo indicaba que más se iba a ir migrando de lo de papel a digital, o sea, más cosas. Y así fue, o sea, gradualmente así ha sido. Entonces, se escuchaba desde entonces que ya no ibas a necesitar ni contador para presentar tus declaraciones, para muchas cosas. Pero ¿qué pasó? Al contrario de quitarnos trabajo, esto nos trajo muchísimo más trabajo, porque una persona en sí no se va a saber, por ejemplo, no se va a saber las leyes del IVA, no se va a saber las leyes del ISR, no se va a saber los requisitos para que, por ejemplo, tú tengas una deducción. Todo ese tipo de cosas, no vas a saber asesorarte en qué régimen te des de alta. Todo ese tipo de cosas que la gente a lo mejor no conoce, pues porque obviamente no es su ramo, hacen que nosotros tengamos ya más trabajo. Y gradualmente fue incrementando para muchos contadores el trabajo, y la tecnología lo que vino fue a ayudarnos, a facilitarnos más las cosas. Desde entonces, pues todavía no estaba la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene poco ya sonando muy fuerte, pero sí se empezaron a implementar muchos sistemas en digital. O sea, ya muchas cosas, incluso hasta el mismo SAT las aplica. Ya hay auditorías en digital, ya no tanto en... Claro, la sigue existiendo en físico, pero ya la mayoría de cosas son en digital. Entonces, a la inteligencia artificial aplicada ya a nuestro ramo, yo pienso que va a ser una gran herramienta. O sea, nos va hasta a lo mejor aligerar un poco la carga de trabajo, porque si la pones a trabajar como para que haga lo que a veces sí, a uno se le hace más pesado, ya tú solo te encargas de revisar cierta información que esté correcta y procesas más rápido que si lo haces tú desde el inicio. Sí, es que yo también pienso que más bien la inteligencia llegó como una herramienta que como a quitarnos, pero pues siento que como generaciones más pasadas, pues ellos sí piensan como de que no nos va a quitar el trabajo, pero como tú dices, eso de que ya no va a haber contadores, ya no va a haber, no sé, que arquitectos, ya no va a haber que abogados o cosas así, eso ya viene como de años más atrás. Y pues hablando un poquito de que una palabra que a muchos nos da miedo porque me puede incluir, sobre el SAT. ¿Tú qué me puedes platicar del SAT? Porque pues muchos es de que, ay no, el SAT, y ya sé, es una palabra como de qué miedo, qué error. ¿Qué errores son más comunes al hablarse en el SAT? Pues lo que principalmente, como lo comentas, lo que principalmente uno como contador ve es que las personas le tienen un pavor al SAT. ¿Por qué? Por desconocimiento. A veces no es tanto por lo que pueda llegar a ser, sino por lo que desconoces. Entonces, como dicen, le temes a lo desconocido. ¿Qué es el SAT? El SAT es una institución gubernamental, se llama Servicio de Administración Tributaria, o sea, se encarga de recaudar los ingresos o los impuestos de la federación. Lo que la gente teme, ¿por qué es? Porque en primera, muchos piensan que es muy costoso pagar impuestos, pero
aquí depende ya de cada situación, de cada cliente. Yo te podría decir, no es de tenerle miedo al SAT, al contrario, conócelo para que sepas cómo puedes tributar tú. Si tienes un negocio, cómo puedes tributar. Si eres un empleado, cómo puedes tributar. Si tienes una sociedad, cómo puedes tributar. Porque depende lo que tú necesites, es lo que debes de buscar en el SAT. Pero al contrario, yo a una persona que desconoce del SAT o le tiene miedo a registrarse al SAT por desconocimiento, yo le diría que se acerque con un contador profesional y le pregunte sus dudas, porque para eso están los profesionistas, para asesorarte. Yo, por ejemplo, si tengo una duda de mi vehículo, le escucho un ruido raro o no sé, algo que tú no puedes algo resolver. que yo no pueda resolver, pues me acerco con un mecánico. Entonces, yo lo que les podría decir a las personas es que si tú desconoces del SAT y quieres saber más información, puedes acercarte a un contador, o si tu duda no es tan grande, podemos utilizar a lo que vamos, una inteligencia artificial. Por ejemplo, preguntas a Gemini, a ChatGPT. Que es lo más común, cualquier cosita y luego sí, y te puede dar a grandes rasgos. Te digo, esto es a grandes rasgos porque ChatGPT no te va a decir, a ver, tú puedes tributar en esto, tú puedes, a grandes rasgos te puede dar una orientación, pero si tú necesitas una información más precisa, sí, mejor acércate a un contador. Es mejor eso a que hagas las cosas primero, porque ya nos ha pasado de que hay clientes que registran sus propias cosas y ya cuando se meten en un problema con el SAT o con X institución, se arriman con nosotros, de que, no, pues es que yo di de alta esto y realicé esto, ok, pero no diste de alta todo esto de acá, ni tampoco te regularizaste en todo esto. Entonces, por desconocimiento, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad que tienes con ella. Entonces, por desconocimiento ya causaron a lo mejor un conflicto que si lo hayas planeado desde el inicio, se evita. Sí, se evita. Se puede evitar o prevenir. Entonces, si tienes una duda, siempre pregúntale a un profesional, del área que sea. Muy bien. ¿Y tú qué piensas sobre la parte de que muchos dicen de que no, ¿sabes qué? De los impuestos, ya hablando un poquito más de eso, de que yo no voy voy a ahorrar mi dinero así en efectivo a meterlo en una tarjeta para no pagar impuestos. ¿Tú qué piensas sobre eso? Si lo ahorras tu dinero en efectivo, en cierta manera sí te evitas pagar impuestos, pero yo te diría, o sea, como hay dos puntos aquí. Yo te lo puedo decir como profesional o yo te lo puedo decir como yo mismo qué haría en esa situación. Dímelo de las dos maneras. De las dos maneras. Mira, profesionalmente te puedo decir que estás evadiendo impuestos y pues todos estamos obligados a pagar a contribuir. Ajá. Pero personalmente yo te diría, si lo manejas en efectivo, el SAT no se va a percatar de ello, ni ninguna institución. De hecho, nadie sabe lo que otra persona tiene en efectivo. Siempre y cuando lo manejes todo en efectivo, no va a haber problema. ¿Hasta cuándo? Si tú compras un terreno, un vehículo, joyería, o realizas algún depósito bancario, ahí sí se va a dar cuenta el SAT. ¿Por qué? Porque ya para comprar un terreno, el notario te pide constancia de situación fiscal a ti que compras y al que vende. Para un vehículo, igual. Para joyería, estos son actividades, algunas les llaman, por ejemplo, las agencias de carros, las joyerías, y lo de bienes raíces son actividades vulnerables. Entonces, todo eso es por la ley antilavado de dinero, justamente. En este punto, si tú tienes el efectivo y compras cualquiera de esas cosas, te vas a delatar solo con el SAT, porque el notario le va a timbrar al SAT quién compra y quién vende y a qué valor. Entonces, vamos a decir que tú no estás registrado en el SAT, mueves todo en efectivo, ok, hasta ahí no hay problema, porque el SAT no se entera de tus movimientos, pero compraste 2 terrenos o 3 este año, y los 3 terrenos tienen un valor de 5 millones, ¿qué crees? El SAT ya se enteró porque timbró el notario la constancia de quién compró y de quién vendió. El que vendió no tiene problema porque le están parando sus ingresos por la venta de ese bien. Pero el que compró, ¿cómo van a parar esos 5 millones? Vamos a suponer en este caso, ¿verdad? Esos 5 millones, ¿de dónde salieron si no está registrado?
O vamos a decir que está registrado, pero declaró 500,000 pesos de utilidades y no 5 millones. ¿Qué va a pasar? Que como el SAT tiene la información, sí pueden hacerte una revisión y pueden cobrarte el impuesto de esa diferencia de ingresos que tú dejaste de tributar, vamos a decir. Con un carro, sí. Lo que es un terreno, un carro, joyería, todo ese tipo de cosas, sí te pueden revisar. Es lo que... Sí, es lo que le comentaba al inicio. No, pero es que me interesaba. Sí, o sea, de hecho, todas las agencias... Es como en el caso de nosotros, lo que nos pasó, que Sí. no va a tener efecto fiscal el compra de la camioneta. Dicen que no. Ahí estaba ahí. Incluso ya todas las agencias no te venden un vehículo si no sale facturado con tu RFC. O sea, si tú vas ahorita a la agencia y compras un carro, el carro tiene que salir con tu RFC y a tu nombre. Porque si no, a veces te ponen muchas trabas hasta para darte las placas si la constancia no va, la factura no va con tu RFC. Ya hemos sabido de casos que no les quieren dar las placas porque la factura viene a público en general, aunque en la descripción venga que es para Jimena. Ellos no quieren así, ellos quieren que en el RFC venga tu RFC y tu nombre completo. Entonces, los de la agencia obviamente te van a decir, no va a tener efecto fiscal, pero al puro timbrar la factura ya aparece en la página del SAT, automáticamente ya aparece. Ellos te van a decir que no, pues ¿por qué? Porque es su trabajo vender, sí, es su trabajo vender. ¿Qué es lo que quieren ellos? Vender, asegurar la venta. Tú te vas tranquilo, pero ¿qué crees? Sí está apareciendo en el SAT. Entonces, aún no ejerce el SAT muchas facultades de comprobación porque pues somos millones de contribuyentes en el país. Pero adelantándonos un poco a lo que dices de la inteligencia artificial, el SAT mismo ya la está aplicando con contribuyentes. De hecho, ya nos han estado llegando... Ahorita están empezando con correos masivos de invitación a que cumplas con tus obligaciones fiscales. ¿Qué quiere decir? Que hagas tu declaración a tiempo. Ellos detectan en el sistema que no has hecho tu declaración y te envían un correo de invitación. ¿Sabes qué? Hemos detectado que no has presentado la declaración. Bueno, con palabras más coloquiales, pues, que no has presentado tu declaración. Te invitamos a que la presentes. Esa es una invitación solamente. A veces... eso es solo una invitación antes de que llegue la fecha. Tú tienes un plazo mensual para cumplir con tu declaración. La mayoría de contribuyentes tienen hasta el 17 de cada mes. Por ejemplo, de junio, yo tengo hasta el 17 de julio para cumplir con mis obligaciones fiscales, que es mi declaración. A veces algunos clientes tienen días extras, depende de la terminación del último dígito de tu RFC. El dígito 1 y 2 tienen un día extra, el 3 y el 4 tienen 2 y así sucesivamente. Entonces, si tú omites hacerle caso a esa invitación y no la presentas en tiempo y forma, vamos a decir que ya estás fuera de plazo, ya estamos a 24 y no la has hecho. ¿Qué pasa? Después de esa invitación o ese exhorto, ya te va a llegar una multa, un requerimiento, y vas a tener que pagar lo de la multa. A veces se puede cancelar la multa. Esto a veces no lo decimos porque los clientes se fían a ello, se fían a ello, pero por ejemplo, hoy me llegó el correo con la notificación de la multa. ¿Qué pasa? Si el cliente, esto pasa cuando el cliente por lo regular no paga. Una obligación no se considera presentada cuando yo, contador, ya envié la declaración. Si te salió a pagar, se considera presentada hasta que tú la pagas. Si yo te mando el formato el día 8, tu formato de pago, y no lo pagaste y se te olvidó, y llega el requerimiento el día 20, se considera que no está presentada porque no la pagaste. Aunque yo ya la haya enviado en el SAT, no está pagada y no está presentada. Caso contrario de que si no te salió a pagar, cuando yo la envío se considera presentada. Ya me dio un folio, ya me dio un acuse, con ese se considera presentada. Pero esto pasa muchísimo con los clientes. A veces se les olvida pagarlo y llega el requerimiento
te llega el correo y dices, no lo pagó. Efectivamente, preguntas, no lo pagaron. ¿Qué pasa en este caso? Te digo, no me gusta decirlo a veces porque los clientes se fían a ello. Tú presentas la declaración en ese momento que te acaba de llegar el requerimiento, se la mandas a tu cliente y si el cliente la paga, te esperas, tienes 72 horas para abrir ese correo que te mandó el SAT y se considere notificado. Entonces tú te esperas 24 horas en lo que se reflejó el pago del banco, abres el correo y se considera notificado hasta que lo abres. Si tú lo abres después de que ya pagaste, tú como contador puedes meter un recurso para cancelar esa multa y no procede. Esto no lo, te digo, no nos gusta decirlo, y pero tampoco es recomendable ajá. para el cliente, porque muchos te van a decir, ¿sabes qué? Esto es trabajo extra, lo que yo te hice de declaración. Mi trabajo se cumple cuando yo mando la declaración con tus documentos correctos y la revisión de todo, la determinación, ahí se cumple mi trabajo. Si tú no lo pagaste ya es causa extemporánea, es causa tuya. Entonces, muchos contadores sí te van a cobrar por solventarte el requerimiento. A veces la multa puede ir desde los 1,500 hasta los 30,000, depende de la obligación que omitas o depende de los criterios del SAT. Entonces, si tú ya pagaste, solventas ese requerimiento y ya no procede. Pero ¿qué pasa de caso contrario si no lo pagas? Viene la multa y tienes que hacer caso de la multa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que prosigue después? Y sí es muy común que muchos digan de que, ay, sí hay que dejarle la multa. ¿Qué pasa si la dejas la multa? ¿Te vuelve a llegar otra multa más costosa? Sí. De hecho, te soy sincero, todos los contribuyentes tienen miedo cuando llega la primera multa. Sí, entonces se nadie la asustan. deja Se pasar. asustan. Justo por lo que dijimos al inicio, la gente le tiene miedo cuando hablas del SAT. Entonces, todos desde que llega... No soy tan valiente para decir, ay, no importa que me llegue otra. A menos de que sea un contribuyente muy, muy desobligado, sí podría llegar a pasar. Sí llegó a pasar el caso de con una persona. Esa persona sí estaba muy atrasada con todos los pagos del SAT. Y ahí justo es multa sobre multa. Y se te va acumulando. Porque el SAT te cobra también del impuesto recargos y actualización. La actualización es en base a la inflación. Si 100 pesos el año pasado, vamos a decir, el año pasado yo tenía 100 pesos, este año a este mes, esos 100 pesos ya no valen lo que valían el año pasado. Este año se evalúa todo. valen 85, vamos a decir. Entonces, el SAT lo va a ajustar y si el año pasado con 100 pesos ajustaba X cantidad de cosas, este año necesito 115 pesos para comprar lo mismo. Es lo que va a hacer el SAT, te va a actualizar hasta la fecha que pagues. Y los recargos es una tasa fija del porcentaje del impuesto que tú omites, que ahorita ya es el 2.05% del monto que omitiste por mes. O sea, el 2.5 de enero, de febrero, de marzo, de abril. Cada vez va subiendo más. Sí, se va haciendo una bola de nieve. Se va haciendo una bola de nieve a tal punto de que Ya estás bien endeudado. hemos regularizado contribuyentes que pagan más de recargos y actualización que de lo que fue de tienen impuesto. que ser de impuestos. Sí. ¿Qué pasa si yo como contribuyente ignoro esos requerimientos? Lo que está haciendo ahorita el SAT es, ya están recurriendo a cancelarte tus certificados de sello. ¿Qué quiere decir esto? La firma electrónica y tu certificado de sello digital. ¿Para qué te sirve el certificado de sello digital? Ese es para sistemas de facturación o de nómina. Entonces, si te cancelan ese certificado y tu firma electrónica, con tu firma, ¿qué haces? Prácticamente con tu firma realizas todos los movimientos del SAT, tu alta, tu baja, tu facturación, tu declaración, cambio de domicilio, descargas tu constancia, haces todo. Haz de cuenta que te cancelan provisionalmente esos sellos y te bloqueas. O sea, no puedes hacer nada tú. No puedes hacer ni para bien ni para mal. Ni para bien ni para mal. ¿Qué pasa? Vas a tener que ir forzosamente al SAT a aclarar tu situación. Si no haces caso después de esa cancelación, ahora sí vienen las facultades de comprobación del SAT. ¿Qué quiere decir esto? El SAT te puede... en primera te van a subir a buró de crédito. Vas a estar en buró de crédito por el SAT.
incluso hasta por multas, para que tengan cuidado, ya hasta las multas te hacen que estés en buró de crédito. Ya nos pasó con un contribuyente, uno de Guardia Nacional, hizo que estuviera en buró de crédito, él no se dio cuenta y estaba en buró. Y segunda, el SAT va a hacerte una auditoría, va a proceder a una auditoría, puede ser digital o presencial. Te van a mandar un auditor al domicilio fiscal que tienes registrado, ya sea si es tu empresa, si es tu casa, va a llegar el auditor y pueden cancelar, bueno, no cancelar, congelar, en caso de que tengas cuentas bancarias, te las pueden congelar hasta que aclares tu situación con el SAT. Y si te llegan como a tu negocio, es como en ese momento cierre o algo, nomás desde que te llega la auditoría y ya. O sí influye como ahí, sí es como que te llegan a tu negocio, influye en tu negocio, o nomás es como en tus cuentas y ya. O sea, si el auditor llega presencial ya a tu negocio, lo que ellos van a hacer es una auditoría, es una revisión de las operaciones que realizó tu empresa en cierto periodo de tiempo. Vamos a decir que tú debes del año pasado hacia ahorita. ¿Qué te va a revisar el auditor? Van a hacer documentos, cuentas, todo lo que él tenga en sus facultades. Incluso le puede solicitar hasta el mismo banco información de tus movimientos, de lo que va a auditar a la fecha. Entonces va a llegar a tu negocio, si estás operando todavía, y va a empezar a revisar todo eso. Entonces, ¿qué pasa si también la determinación que tenías de impuestos es incorrecta? Vas a tener doble problema. Una por no pagar lo que ya tenías. Y otro por lo que te encontraron. Y otro, justamente, es como tener el diablo en la puerta de tu casa. Entonces, es una situación bien complicada, pero es raro que un contribuyente llegue hasta esa magnitud. Personalmente, yo solo vi un contribuyente muy incumplido en todo lo que va de trayecto que llevo como contador, y algunos que de hecho dejamos de contabilizar por cuestiones irregulares que posteriormente les pasó esto que te comento, requerimientos y revisiones. Pero cuando, o sea, profesionalmente hablando, cuando tú como contador ves irregularidades en una empresa, no te metes en problemas, mejor pues termina la relación laboral. O sea, uno como profesionista le das la recomendación al cliente. Si el cliente hace caso omiso, pues es mejor separarte en ese momento. Relación laboral a que te hundan en problemas que tú no vas a generar. Porque tú como contador también te perjudicas. Exactamente. Ya con las leyes como están, también si el contador hizo algo indebido, también el contador tiene carga penal. Que eso sería en una instancia ya mayúscula. Sí pueden proceder a privar de la libertad al contribuyente y al contador. Del contador. Entonces, también. Tú como contador, pues lo que estás buscando es tu protección y también la del cliente. Si el cliente no quiere, es como cuando el doctor te dice, mira, te vas a tomar estas pastillas para que te alivies de tal cosa. Sientes bien terco que no, entonces no te las tomas, entonces ¿qué pasa? Empeoras. Y si no quieres hacer caso de las indicaciones, estoy seguro que el doctor en un punto va a dejar de atenderte, porque va a decir, ¿de qué me sirve decirte las recomendaciones, saber lo que sé, si no me vas a hacer caso en tomarte o en hacer las cosas que te estoy diciendo? Entonces, como contador, con tu contribuyente va a ser lo mismo. Y eso pasó con esos contribuyentes. Se dejó de llevar y años después tuvieron problemas porque siguieron manejando igual con la persona que se cambiaron, siguieron teniendo las mismas irregularidades y pasó. Entonces, sí, atender, yo como recomendación sí les podría decir que atiendan desde que es un problema minúsculo, vamos a decir, desde que se te pasa la declaración pagarla, atiéndela, porque si no va a crecer a una magnitud tan grande que a veces va a salir más caro, como dicen, el caldo que las albóndigas. Te va a salir más caro todo lo que incluye lo demás, las obligaciones a las que te hiciste acreedor,
que el impuesto que tenías que pagar. ¿Hay gente en la cárcel por no pagar el SAT? En la cárcel, mira, yo en mi conocimiento no sé de alguien todavía, o no he tenido contacto con alguien que esté en prisión por no pagarle al SAT. No, yo nomás, es que me interesa todo eso. Te interesa lo del SAT, ¿verdad? Es que no he pagado como 10 años. Yo todavía en mi conocimiento no tengo algún conocido que sepa que está en prisión por no haberle pagado al SAT, pero sí tiene la facultad del SAT de hacerlo, ¿eh? Si tienen, bueno, ya eso llegando vamos a decir, a la peor de las instancias, que tú ignoras todo lo que acabamos de comentar, te valió y te localizaron. Entonces ahí sí procedería o embargo o prisión, porque también te pueden embargar tus bienes. Si tienes bienes a tu nombre y vamos a decir que esos bienes cubren el adeudo con el SAT, con eso se va a cobrar el SAT. Pero si no, lo que procedería sería pelarte del país. Cambiarte de nombre y todo. Va a salir de los... Sí. No, ya está. Sí. Sí, no. Ah, y más como consejo para empresarios, yo sé que nos has estado dando varios como consejos y datos importantes, pero así un consejo para algún empresario que apenas está empezando, que tiene pocos años, ¿qué le dirías que haga o que deje de hacer? Como consejo, mira, si vas a emprender un negocio o tienes un proyecto de negocio y ya lo estás echando a andar o lo vas a echar a andar, yo como recomendación sí te diría, asesórate antes de comenzar a llevar las cosas por ejemplo, si vas a tener empleados, vamos a decir, en todas las ramas te tienes que asesorar. Asesórate o con un contador especialista en materia laboral o con un abogado especialista en materia laboral, para que desde un inicio tengas bien estructurada tu empresa, que no el error de muchos que van a empezar vamos a decir como a poner sus negocios, a emprender, es la palabra que buscaba, emprender, es que no tienen una organización de cómo van a hacer las cosas. Sí, no tienen el proceso bien en claro, nomás dicen de que, ay, voy a vender galletas. Empiezan a vender galletas, pero no empiezan de que voy a vender galletas y tengo que tener marketing, me voy a ir a tal y tal lugar que sean mis puntos de ventas. Nadie tiene como el procedimiento, se avientan nomás a la de, ahí se va, a ver qué tal me va. Así de que lo voy a hacer, pues deja sobre la marcha, veo ver qué. Entonces, siento que muchos fracasos a veces de los contribuyentes es porque no tienen una estructura una estructura organizacional. Vamos a decir, por ejemplo, si yo voy a tener empleados en mi proyecto, en mi negocio que voy a echar a andar, en primera, yo sí recomendaría, para que tú como patrón te protejas también, esto es para los patrones más que nada, y para que el empleado tenga una idea de qué es lo que va a hacer, que no estén a la deriva también, haz una planeación haz tu plan de trabajo, tus contratos laborales. ¿Por qué? Porque ya con tu plan de trabajo, tu reglamento interior de trabajo, tú lo pones en algún lugar visible de tu empresa y ahí van a venir las reglas que se tienen que cumplir dentro de la empresa. Entonces, ¿qué pasa si un empleado incumple una de esas reglas? Tú como patrón ya puedes respaldarte, por ejemplo, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, si el empleado incumplió una de las reglas, porque esto se da muchísimo, cuando hay una relación de patrón-empleado, hay muchísimos conflictos. ¿Y quién es el más desprotegido? La mayoría de las veces. Digo la mayoría porque a veces sí hay patrones muy abusivos. La mayoría de las veces los más desprotegidos son los patrones. No, los patrones. Sí, los patrones. De Yo hecho, creí que los trabajadores. la ley tiene muy protegidos a los empleados. O sea, en una demanda laboral, así de relación laboral, muchas de las veces las va a ganar el empleado. Muchísimas de las veces tienen las de ganar, respaldados por la ley y todo, están más protegidos que el patrón. Ahí la carga comprobatoria es de que yo tengo que demostrar que en realidad incumplió, siempre va a ser para el patrón. Tú como patrón tienes que demostrar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que realmente incumplió tu empleado en X y X cosa. Entonces, con tu reglamento interior de trabajo,
visible en varias áreas de tu negocio, ahí ellos ya saben qué deben de hacer y está estipulado. Tú lo tienes y está estipulado. Entonces tú ya tienes evidencia. Si incumple, debes de levantar un acto administrativo en el cual tú vas a redactar en qué incumplió el empleado y lo va a firmar el empleado. Si no lo firma el empleado, lo van a firmar 2 testigos del incumplimiento. Entonces, con eso ya tú como patrón, al momento de una demanda, te puedes respaldar. Claro, eso tienes que ir a cada acto administrativo, tienes que ir a Junta de Conciliación y Arbitraje a que te lo validen allá, te lo sellen, para que tenga validez. Con eso ya como patrón te vas a respaldar y con eso ya le vas a dar una estructura a tu empresa de qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las reglas adentro. Con tu contrato de trabajo le estás especificando a tu empleado cuáles van a ser sus funciones en la empresa y te vas a respaldar tú como patrón de que no te quieran estafar o chantajear después los empleados en cuanto a su contrato, ¿va? Entonces, si tienes una buena, desde que vas a iniciar tu negocio, tienes buenos cimientos, tú como patrón o tú como el dueño, sabes cómo se está comportando tu empresa. Al igual que una buena administración, eso es también lo que les falla principalmente a muchos negocios que van emprendiendo o a muchos pequeños negocios que les dices, ¿cuánto es tu ganancia de este mes? No te saben decir porque no tienen certeza de cuánto están ganando, de cuánto está ingresando y de cuánto están gastando. Yo a muchos les recomiendo, es muy fácil hacerlo en una tabla de Excel. Si no tienes el acceso a una computadora o a un celular, una libreta o una hoja de papel y tú llevas en un lado tus ingresos o ventas y en otro lado tus gastos. Si tienes sueldo, si compraste insumos. Y es bien fácil hasta cada semana que tú saques tu cuadra y digas, a ver, de ventas yo tuve 30,000, de gastos tuve 18,000. Pues mi utilidad fueron de 12,000. De ventas tuve 30,000, de gastos 40,000. Mi empresa está perdiendo. Entonces, hay que ver, a lo mejor sí, un orden, una administración, un control interno para que tú sepas qué es lo que tienes. Que no digas, creo que este mes gané 20,000. Creo que este mes gané 50,000. No, que tú tengas la certeza de cuánto ganaste y en qué estás gastando. Porque si no tienes la certeza de eso, se presta hasta para que te roben las mismas personas. Dentro de la empresa o de tu negocio, se presta bien fácil, si no tienes organización, a muchas cosas. Entonces, la recomendación más grande es ten un control desde el inicio y una buena organización. Organízate y vas a ver que conforme va avanzando tu empresa, tú vas a ver cómo se está comportando y vas a saber si te está dejando utilidades o estás perdiendo con esa empresa, porque muchas personas se están perdiendo con su negocio y no se dan cuenta por no llevar una buena administración. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jaime. ¿Algo más que te gustaría implementar o comentarnos? Pues como punto final yo les diría que nunca le tengan miedo a las cosas, principalmente al SAT. No tengan miedo de desconocer algo. Cuando tengas miedo de algo o cuando tengas curiosidad, infórmate del área que sea, y la información siempre te va a hacer salir de tu zona de miedo o de la zona en la que te encuentras por no saber qué sigue después de. Entonces, siempre que tengas una duda, pregunta, infórmate y vas a ver que las cosas son más fáciles de lo que parecen muchas veces. Sí, así es, y muchísimas gracias, fue un gusto tenerte aquí. Jaime, para asesoría, si alguien tiene alguna duda o algo, ¿dónde te pueden contactar? Me pueden contactar por vía WhatsApp o por Instagram. A mí se me facilita mucho más por WhatsApp, solo que a las personas que me van a contactar por WhatsApp siempre les pido que me manden mensaje primero. Porque a veces tú pasas el número y te marcan, pero como hay muchísimos spam, a mí me tienen enfadado ya los spam, casi no contesto números desconocidos. Entonces por WhatsApp es más fácil, y a veces si se requiere una cita presencial, pues ya agendamos la cita, o por Instagram. Mi Instagram es
Jaime RAVZ24. Muchas gracias a todos por estarnos viendo. Sé que toda esa información es útil para cada persona en su día a día y no olviden compartir y ver nuestros videos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Podcast Cuarto Poder Zapotlanejo. Espera a nuestro próximo invitado. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram y TikTok.